Desde fuera, la familia real británica siempre ha representado estabilidad, tradición y control absoluto. Pero detrás de las puertas cerradas de sus residencias más exclusivas, la realidad suele ser mucho más compleja. En los últimos años, especialmente tras cambios importantes en la estructura de la monarquía, las tensiones internas han comenzado a hacerse más visibles. Y en el centro de este nuevo capítulo se encuentra una figura conocida por su firmeza, la princesa Ana. Durante décadas, la princesa Ana ha construido una reputación basada en disciplina, discreción y un respeto casi inquebrantable por las reglas de la institución. A diferencia de otros miembros más mediáticos, ella ha preferido mantenerse alejada del drama público, enfocándose en su trabajo y en preservar la imagen tradicional de la monarquía. Para muchos insiders, Ana no solo sigue las reglas, las protege. Por otro lado, la reina Camilla ha tenido que recorrer un camino completamente diferente. Durante años, su imagen pública fue objeto de controversia, y su aceptación dentro de la familia real no fue inmediata. Con el tiempo, logró consolidar su posición, pero su vida personal, incluyendo la relación con sus hijos, siempre ha sido un tema delicado. A diferencia de los miembros nacidos dentro de la familia real, sus hijos no tienen roles oficiales, lo que crea una línea borrosa entre lo privado y lo institucional. Y es precisamente ahí donde comienzan los problemas. Con el paso del tiempo, los hijos de Camilla empezaron a aparecer con mayor frecuencia en eventos, reuniones y, según algunas fuentes, incluso en propiedades que tradicionalmente estaban reservadas exclusivamente para miembros activos de la familia real. Esto generó incomodidad en ciertos sectores, especialmente entre aquellos que creen que la monarquía debe mantener límites claros para preservar su estructura. Uno de los lugares más sensibles en este contexto es Balmoral Castle. Más que una simple residencia, Balmoral es considerado un santuario privado, un espacio donde la familia real puede alejarse del ojo público. El acceso a este lugar no es casual ni informal, está estrictamente controlado y cargado de significado histórico. Fuentes cercanas sugieren que la princesa Ana ya había expresado inquietudes sobre el uso de este tipo de propiedades. No se trataba solo de reglas, sino de lo que representan. Para ella, permitir excepciones podría sentar un precedente peligroso, uno que, con el tiempo, podría debilitar los cimientos mismos de la institución. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Crees que los miembros no oficiales deberían tener acceso a propiedades reales? Déjalo en los comentarios. Lo que al principio parecía una simple diferencia de opiniones sobre normas y límites, comenzó a evolucionar lentamente hacia algo más serio. Comentarios privados, pequeñas tensiones, decisiones cuestionadas, todo se iba acumulando. Y entonces, ocurrió algo en Balmoral que nadie pudo ignorar. Un incidente específico que, según se dice, cruzó una línea que nunca debió tocarse. Y fue en ese momento cuando la situación dejó de ser una discusión interna, para convertirse en el inicio de un conflicto mucho más grande. Porque lo que ocurrió en Balmoral no fue solo una cuestión de protocolo. Fue el comienzo de algo que cambiaría por completo la dinámica dentro de la familia real. En agosto de 2023, Balmoral Castle volvía a ser ese refugio silencioso lejos del ruido mediático, un lugar donde la familia real históricamente encontraba tranquilidad. Pero esta vez, algo no encajaba. Lo que debía ser una estancia cuidadosamente planificada, con protocolos claros y accesos estrictamente controlados, se convirtió en el escenario de un incidente que rápidamente encendió alarmas dentro del círculo más cercano de la monarquía. Según varias fuentes, todo comenzó con una visita que no seguía el procedimiento habitual. La hija de Camilla habría accedido a la propiedad sin la autorización formal que normalmente se requiere para ese tipo de estancias. En una familia donde cada movimiento está documentado, aprobado y supervisado, este tipo de acción no pasa desapercibida. No se trata simplemente de llegar y quedarse, cada acceso a Balmoral implica coordinación, seguridad y, sobre todo, respeto por una tradición que lleva décadas en pie. Pero lo que realmente generó preocupación no fue solo la presencia en sí, sino lo que ocurrió durante esa visita. Algunos informes sugieren que ciertas áreas privadas de la residencia, espacios que suelen estar reservados exclusivamente para miembros activos de la familia real, fueron utilizadas sin el consentimiento explícito correspondiente.
Esto elevó la situación de un posible malentendido a algo mucho más delicado. Porque dentro de la monarquía, los espacios no son solo habitaciones, representan jerarquía, historia y límites claramente definidos. En circunstancias normales, un incidente así podría haberse manejado discretamente. Una conversación privada, una aclaración interna, y el asunto quedaría resuelto sin mayor repercusión. Pero esta vez fue diferente. La reacción fue inmediata. La princesa Ana, conocida por no tolerar desviaciones de las normas, habría sido informada rápidamente de lo ocurrido. Y, según se dice, no vio esto como un simple error logístico. Para ella, esto representaba una ruptura directa de las reglas que mantienen el orden dentro de la institución. Lo que sorprendió a muchos fue la rapidez con la que decidió actuar. En lugar de dejar que el asunto se diluyera en explicaciones internas, Ana habría solicitado una revisión formal de los hechos. Este movimiento, aunque todavía dentro de los límites institucionales, ya indicaba que la situación era más seria de lo que parecía en la superficie. Mientras tanto, dentro del entorno cercano a Camilla, comenzaron a surgir intentos de reducir la gravedad del incidente. Algunas versiones hablaban de una falta de comunicación, otras de permisos implícitos que habrían sido malinterpretados. Pero ninguna de estas explicaciones parecía cerrar completamente la brecha que se había abierto. Y ahí es donde la tensión empezó a crecer. Porque lo que estaba en juego no era solo una visita, era el significado detrás de permitir, o no, ese tipo de acceso. Si se ignoraba, podría sentar un precedente. Si se castigaba, podría generar una división aún más profunda dentro de la familia. Durante días, el ambiente se volvió tenso. Conversaciones privadas, reuniones discretas, decisiones que debían tomarse con extremo cuidado. Todo apuntaba a que la situación aún podía resolverse sin escalar más. Pero entonces, algo cambió. Algo que transformó este incidente de un problema interno, en un conflicto que ya no podía ocultarse. Porque lo que vino después no fue una simple advertencia. Fue un paso que nadie esperaba. Una acción que llevaría este asunto directamente fuera de los muros de Balmoral. Y hacia un terreno mucho más público y delicado, lo que comenzó como una tensión interna cuidadosamente contenida. Cruzó una línea inesperada cuando la princesa Ana tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes mejor conocen el funcionamiento de la monarquía. En lugar de resolver el conflicto detrás de puertas cerradas, como ha sido tradición durante generaciones, decidió llevar el asunto a un nivel completamente distinto. Según se informa, Ana optó por iniciar un proceso legal formal. Este movimiento no solo fue inusual, fue prácticamente sin precedentes en el contexto moderno de la familia real. Durante décadas, los desacuerdos, incluso los más serios, se han manejado de manera privada para proteger la imagen de la institución. Pero esta vez, parecía que mantener el silencio ya no era una opción. Fuentes cercanas sugieren que la decisión no fue impulsiva. Para la princesa Ana, esto no se trataba de un conflicto personal ni de una reacción emocional. Era, según quienes la conocen, una cuestión de principios. Si las reglas se ignoran una vez sin consecuencias, el riesgo de que vuelva a suceder aumenta. Y en una institución construida sobre estructura y tradición, eso puede ser profundamente peligroso. La señal era clara, nadie está por encima de las normas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete ahora porque lo que ocurrió dentro del tribunal podría cambiar la imagen de la familia real para siempre. Mientras tanto, el equipo cercano a Camilla habría reaccionado rápidamente. La prioridad parecía ser contener el impacto, evitar que la situación escalara en la esfera pública y proteger tanto la reputación personal como la estabilidad interna. Algunos informes hablan de reuniones urgentes entre asesores, intentos de mediación e incluso propuestas para resolver el conflicto antes de que avanzara más. Pero para ese momento, el proceso ya estaba en marcha. Y con eso, el control sobre la narrativa comenzó a debilitarse. La prensa, siempre atenta a cualquier señal de tensión dentro de la familia real, empezó a recoger fragmentos de información. Sin declaraciones oficiales claras, las especulaciones crecieron rápidamente. Cada pequeño detalle, cada filtración, cada silencio, alimentaba aún más el misterio.
Algunos medios comenzaron a plantear preguntas incómodas. ¿Se trataba realmente de una simple violación de protocolo? ¿O había tensiones más profundas que habían estado acumulándose durante años? ¿Era este incidente solo la chispa que encendió algo mucho más grande? Dentro de la familia, las posiciones parecían endurecerse. Por un lado, quienes apoyaban la postura firme de la princesa Ana, defendiendo la necesidad de mantener límites claros. Por otro, quienes veían el conflicto como algo que debía resolverse con discreción para evitar daños innecesarios. Y en medio de todo esto, el silencio oficial continuaba. Pero justo cuando parecía que la situación podría estabilizarse, comenzaron a surgir nuevos detalles. Pequeñas piezas de información que no solo complicaban el caso, sino que cambiaban completamente la percepción de lo ocurrido. Porque lo que empezó a salir a la luz no encajaba del todo con la versión inicial. Y eso planteó una nueva pregunta aún más inquietante. ¿Fue realmente un simple error, o había algo más detrás de todo esto? Lo que vino después no solo intensificó el conflicto. Lo redefinió por completo. A medida que el caso comenzaba a tomar forma fuera del círculo privado, nuevas voces empezaron a surgir desde dentro. No eran declaraciones oficiales ni comunicados formales, sino comentarios discretos, filtraciones cuidadosamente compartidas y versiones que, aunque no confirmadas, ofrecían una imagen mucho más compleja de lo que realmente estaba ocurriendo. Algunos insiders aseguraban que todo había sido exagerado. Según esta versión, la visita a Balmoral no fue completamente ilegal, sino resultado de una confusión en la comunicación interna. Se hablaba de permisos implícitos, de acuerdos verbales que nunca se formalizaron y de una estructura que, en ocasiones, puede volverse tan rígida que pequeños errores terminan convirtiéndose en grandes conflictos. Pero no todos estaban de acuerdo con esa narrativa. Otras fuentes insistían en que las reglas eran claras y que se habían ignorado deliberadamente. Para ellos, este no era un malentendido, era una prueba de que ciertas líneas estaban empezando a difuminarse peligrosamente. Y si eso era cierto, la reacción de la princesa Ana no solo era comprensible, sino necesaria. Lo interesante es que, más allá del incidente en sí, comenzaron a surgir indicios de tensiones más profundas. Durante años, la princesa Ana ha sido vista como una de las principales defensoras de la estructura tradicional de la monarquía. Su enfoque siempre ha sido claro: mantener el orden, proteger la institución y evitar cualquier acción que pueda debilitar su credibilidad. En contraste, el entorno de Camilla ha tenido que adaptarse a una realidad diferente, más moderna, donde las líneas entre lo personal y lo institucional no siempre son tan claras. Y en ese choque de perspectivas, el conflicto parecía inevitable. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Muchas familias también enfrentan conflictos por límites y respeto. ¿Te ha pasado algo similar? Mientras tanto, los asesores reales trabajaban intensamente para evitar que la situación dañara aún más la imagen pública. Se dice que hubo intentos de mediar, de encontrar un punto medio, de resolver el conflicto sin que escalara aún más. Pero para entonces, la historia ya había captado la atención del público. Los medios comenzaron a analizar cada detalle, expertos debatían posibles implicaciones, y el público se dividía entre quienes apoyaban la firmeza de Ana y quienes consideraban que la situación había sido llevada demasiado lejos. Pero quizás la pregunta más importante no era quién tenía la razón, sino qué significaba todo esto para el futuro de la familia real. Porque si un conflicto como este podía salir a la luz de esta manera, ¿qué otros desacuerdos podrían estar ocurriendo detrás de escena? Y más importante aún, ¿era este un caso aislado? ¿O el reflejo de un cambio mucho más profundo dentro de la monarquía? La respuesta a esa pregunta no solo definiría el desenlace de este caso, sino también el rumbo que podría tomar la institución en los próximos años. Hoy, aunque muchos detalles siguen sin confirmarse oficialmente, el impacto de este conflicto ya se siente mucho más allá de los muros de Balmoral. Lo que comenzó como un incidente aparentemente interno ha abierto un debate más amplio sobre el funcionamiento real de la monarquía en la actualidad. Y para muchos observadores, este caso no trata solo de reglas, sino de lo que esas reglas representan en un mundo que está cambiando rápidamente. Por un lado, la postura de la princesa Ana parece clara.
Para ella, la institución solo puede mantenerse fuerte si sus normas se respetan sin excepciones. No importa si se trata de un miembro directo o de alguien cercano a la familia, permitir una desviación, por pequeña que sea, podría abrir la puerta a situaciones más difíciles de controlar en el futuro. En ese sentido, su reacción no sería personal, sino una forma de proteger la estructura que ha definido a la monarquía durante generaciones. Por otro lado, la posición de Camilla es mucho más delicada. Como reina, debe proyectar unidad, estabilidad y control. Pero como madre, también enfrenta la necesidad de proteger a su familia en medio de una situación altamente expuesta. Este equilibrio entre lo institucional y lo personal no es fácil de mantener, especialmente cuando ambos mundos comienzan a chocar de manera tan directa. Y es precisamente ese choque lo que ha captado la atención del público. Porque, en el fondo, esta historia refleja algo que muchas personas pueden entender, el conflicto entre reglas y relaciones, entre lo correcto y lo cercano, entre lo que se debe hacer y lo que se siente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Lo que ocurre después podría revelarse en el próximo video y cambiar todo lo que crees saber sobre la familia real. Expertos en la monarquía han comenzado a señalar que este tipo de situaciones, aunque raras, podrían volverse más frecuentes en el futuro. A medida que la familia real se adapta a nuevas generaciones y a una sociedad más abierta, las líneas que antes eran claras podrían volverse cada vez más difusas. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Puede una institución basada en tradición sobrevivir sin adaptarse completamente al presente? Por ahora, el desenlace de este caso sigue siendo incierto. No hay una resolución clara, no hay declaraciones definitivas, solo piezas de información que, poco a poco, van construyendo una historia mucho más grande de lo que parecía al inicio. Pero lo que sí es evidente es que algo ha cambiado. Las dinámicas internas, la percepción pública, incluso la forma en que se manejan los conflictos, todo parece estar evolucionando. Y quizás, este incidente en Balmoral no sea el final de una historia, sino el comienzo de una nueva etapa para la familia real. Porque a veces, los conflictos más silenciosos son los que terminan redefiniendo todo.